Hola, bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Bienvenidos a esta cuarta parte del modelado de esta bicicleta. Hoy vamos a terminar la parte azul, esta parte de la estructura base. De aquí en adelante ya vamos a ir notando cada vez más el progreso. Sé que la primera parte es bastante, tiene bastantes partes, pero de ahí en fuera ya vamos a ir avanzando un poquito más rápido. También quiero comentarte que te suscribas si no estás suscrito, si te gustan este tipo de videos. No solamente subo videos de modelado, por ejemplo, de juguetería, sino de stand, de mobiliario, de botellas. A mí me gustan mucho las botellas, pero trato de subir una como cada 2, cada 3 meses para que no tenga ahí muchísimas botellas. Trato de ir dando vuelta. También de joyería y de productos en general. También quiero comentarte, si quieres tomar un curso conmigo, puedes hacerlo. Lo hacemos mediante Skype. Nos podemos enfocar a tu carrera, nos podemos enfocar a lo que te dediques o tomar un curso por completo de rinoceros. Y bueno, vamos a comenzar. En este caso vamos a hacer una línea en la capa de color azul. Recuerden que ahí teníamos algunas capas. Vamos a hacerla en la vista superior. La vamos a hacer aquí y ahorita la colocamos. Vamos a hacer una línea de 8 con un ángulo de 70 aquí. Y luego vamos a hacer una línea de 22 con un ángulo de 75. Lo vamos a poner hacia acá. Ahí está bien. Y también vamos a hacer una línea de 22 unidades con un ángulo de 80. Lo vamos a poner aquí. Ok, ahí está bastante bien. Y a este le vamos a hacer un pipe de tapas redondas. Aquí está mi pipe. Aquí, cap round. Y de diámetro le vamos a poner 2. Lo que vamos a hacer aquí es que esta entidad la vamos a poner, la vamos a acercar hacia la siguiente parte. Vean, va a salir desde aquí. Vamos a acercar de este lado. Va a salir desde la parte de aquí adentro. Ahí está perfecto. Nada más que no toque esta pieza, la podemos por ahí recorrer hacia la parte de acá, ¿no? Esta la vamos a reflejar también. La mayoría de las piezas de aquí las vamos a ir reflejando. Recuerda que no me voy a detener a explicar los comandos uno por uno, pero si hay alguno que no conoces de los que voy a estar utilizando, recuerda que los voy a dejar en la descripción del video. Y si hay alguno que utilizo y no lo he subido, seguramente lo subiré muy pronto. También vamos a hacer una línea de 10 con un ángulo de, déjenme ver, línea de 10, ángulo de 60. Va a quedar, déjenme ver, ángulo de 60. Va a quedar aquí. Y también vamos a hacer una línea de 25 con un ángulo de 80. Lo vamos a poner hacia acá. Ok, nada más que esta línea la vamos a deformar un tanto. Vamos a llevarla, la vamos a mover manualmente. Incluso la podemos mover de manera directa. O sea, vamos a mover desde este fin hacia este fin para que esté alineada. Luego la llevamos aquí arriba. Debe de ir prácticamente siguiendo esta parte de aquí. Ahorita vamos a hacer una modificación. Vamos a activar puntos. Y este lo vamos a mover hacia la parte de abajo, así. Y este también lo vamos a mover algo así. Aquí recuerda siempre tener activado planar. Ya he explicado muchas veces para qué es. Algo así. Déjenme checar aquí. Y este lo vamos a recorrer también un poco, que venga aquí adentro, sin ninguna referencia. Ok, ahí está bien. Vamos a checar en dónde se encuentra. Exacto, debe de ser prácticamente con la misma forma de esta tubería de aquí. Y si quieren recorrer un poco más este punto, déjenme ver, nada más seleccionar este puntito. Desactivo mis referencias. Y lo pueden poner por aquí, ¿no? Para que sea un poquito más parecido. Este lo voy a mover aquí a la parte media. Algo así, vean, va a llevar aquí alguna inclinación. Ahí está bien. Y ahora sí vamos a hacer de este un pipe. De tapas redondas lo vamos a hacer también. Y de radio 2. Ok, va a quedar algo así. Y también de este vamos a hacer un reflejo con algún centro que encontremos por aquí. Con este, por ejemplo. Déjenme ver si está bien ubicado. De ahí está. Lo que nos interesa es que esté tocando esta tubería de aquí. Y es de donde parte. A esta no recuerdo si ya le dimos espesor. Después le damos espesor a todas las partes de aquí. Ok, así vamos a tener por el momento nuestra estructura.
Aquí vamos a hacer algo, vean, aunque la vamos a mover después, vamos a hacer una línea de centro a centro. Nada más activamos centro, de centro a centro. Y de aquí desde el punto medio, vamos a hacer una línea, activo midpoints. Aquí vamos a hacer una línea vamos a hacer las 5 unidades hacia acá. Ahí voy a hacer un círculo de 1 de diámetro, una unidad de diámetro. Y vamos a hacer uno más que sea concéntrico a eso o que esté en este fin, que sea de 2. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vean, vamos a con la herramienta. De hecho, esta pieza está un poquito hecha, está hecha un poquito raro. Bien, estos elementos deben de ir a la misma altura. Y lo que vamos a hacer es activar la herramienta de curva. Esta entidad está un poquito rara. La vamos a hacer desde fin. Vamos a ir cliqueando hacia tangente. Vamos a activar tan. Y lo vamos a cliquear aquí. También vamos a hacer un arco desde inicio, final y punto en arco con la referencia de cuadrante. Quad. Todas estas entidades, repito, si tú quieres borrarlas, las puedes borrar. En mi original más bien no las borro. Vamos a seleccionar este y este de aquí para trimear aquí. Y déjenme ver. Sí, ahí está bien. Luego con la misma herramienta vamos a iniciar en End. Y vamos a hacer esto, vean. Vamos a ir igualmente hacia un tangente, que sea por aquí. Y con esta entidad y esta, vamos a trimear la parte de aquí. Ahora, todo lo que tenemos ahí lo vamos a unir. Esta es una piececita un tanto rara, pero vamos a hacer el join. La vamos a poner, debe de ir en la orilla, pero ahorita lo movemos. Vamos a hacer una extruir curva plana cerrada. Este es de 1 milímetro nada más. Both sides no. Punto 1 acepto. Tendríamos esta piececita. El original, en mi caso lo voy a suprimir para no ir cargando de más esto. Ok. Y también vamos a hacer una línea de referencia que vamos a utilizar más adelante. Todavía no la vamos a utilizar, pero de una vez. Que vaya desde este centro, todo hacia acá. Por ahí debe de pasar tanto el centro de la llanta de aquí como el de la llanta de acá. Entonces ahí la vamos a utilizar, vamos a guardar una vez. Esta pieza que está aquí la vamos a reflejar también. Vamos a hacer un mirror. Igual al final se pueden hacer todos los mirrors, pero a mí me gusta ir avanzando así. Ok, deben de tocar ahí esas dos piececitas nada más, la de aquí y la de acá. Y vean. Luego vamos a hacer aquí una capa nueva que sea de color rosa y le vamos a poner de nombre metal gris. Todo esto es importante si quieres hacer después el render que esté en estas capas para que te facilite mucho el trabajo. Vamos a hacer la rosa. Aquí en esta capa vamos a hacer una tubería. De diámetro va a tener 3. El segundo diámetro va a ser de 3.5. Y la altura va a ser de 0.5. Aquí arriba vamos a hacer un polígono de 8 lados. Nada más cliqueo polígono. Le digo que lo quiero hacer en este centro de aquí. De 8 lados ya está. Y activo cuadrante, porque va a estar aquí. A esta entidad le voy a hacer un offset. Este offset que sea de 0.3 hacia la parte de afuera. Luego estos dos elementos los voy a extruir. 0.5 también. Y luego esta entidad la voy a copiar una unidad hacia la parte de arriba desde cualquier punto. Así. Esos tres elementos los voy a mover. Están por aquí. Los vamos a mover de cuadrante a cuadrante. Los voy a llevar desde el quad de aquí hacia el quad que hay acá. Y luego los voy a rotar. Voy a hacer un rotate desde este quad. Déjenme ver si lo hice correctamente. Déjenme quitar mi barra de birre. Al final la voy a utilizar. Ok, rotar desde aquí hacia acá, hacia acá. Ya tienen el mismo ángulo, pero por algún motivo no me reconoce el centro de acá para moverlo. Sin embargo, vean, podemos hacer esto. Voy a esconder. Y voy a hacer una línea en la capa de referencias. De quad a quad debe de haber aquí alguno. Déjenme ver, quad a quad. Ok, ahora sí activo lo que he escondido. Selecciono todo. Y voy a mover con la referencia de centro. Del centro de aquí. De hecho, hasta la puedo llevar hacia arriba un poco, ¿no? La puedo mover desde el centro de aquí. Quito cuadrante. Hacia el midpoint. Que debe de haber aquí. Ahora sí ya está centrado. Esta piececita ahí la necesitamos. También vamos a hacer una referencia, una línea en la capa de color verde con la referencia de cuadrante de quad a quad. Y también déjame ver si está bien construida. Sí, esta entidad la vamos a copiar
desde el centro de aquí arriba hacia el midpoint que está abajo que acabamos de generar, que sería aquí, ¿ok?